¿Sabías que Pablo, un hombre con un destino extraordinario, convirtió a los griegos, conocidos por su sabiduría y filosofía, al cristianismo? Así es. Pablo no solo predicó el mensaje de Cristo, sino que desafió a los filósofos más brillantes de la época. Pero, ¿cómo fue recibido Jesús por los griegos que pensaban que la sabiduría era la clave del universo? ¿Creyeron en él o lo rechazaron como una idea absurda? Descúbrelo mientras te contamos cómo Pablo llevó el Evangelio a las tierras de los filósofos y lo que sucedió cuando los griegos se enfrentaron a la verdad de Cristo. Después de enfrentarse a una serie de persecuciones en Tesalónica y Berea, Pablo fue enviado a Atenas para refugiarse mientras sus compañeros, Silas y Timoteo, permanecían atrás. Al llegar, se encontró con una ciudad majestuosa, famosa por su arquitectura, filosofía y rica historia cultural, pero también repleta de idolatría. Caminando por las calles de Atenas, Pablo quedó profundamente perturbado al observar la gran cantidad de altares y estatuas dedicadas a los dioses griegos. Entre ellos, descubrió un altar particular que tenía una inscripción intrigante: al Dios desconocido. Esto encendió en él un ardiente deseo de compartir el mensaje del Dios verdadero. Durante sus primeros días, Pablo comenzó a dialogar con los habitantes en dos lugares clave: la sinagoga, donde hablaba con los judíos y los gentiles temerosos de Dios, y la plaza pública, el ágora, un espacio de encuentro cotidiano donde discutía con cualquier persona dispuesta a escucharlo. Pronto, su enseñanza llamó la atención de los filósofos epicúreos y estoicos, quienes se mostraron curiosos, aunque algunos lo consideraron un charlatán por hablar de temas que parecían extraños a su entendimiento. Estos filósofos lo invitaron a presentar su mensaje en el Areópago, el centro intelectual de Atenas, donde las ideas eran debatidas por las mentes más brillantes de la época. Así, Pablo se preparó para un encuentro crucial, dispuesto a llevar el Evangelio a la mismísima cuna de la filosofía y la razón. Pablo fue conducido al Areópago, un lugar emblemático de Atenas, donde los filósofos y líderes debatían sobre religión, ética y conocimiento. Este era un espacio intimidante para muchos, ya que estaba rodeado de mentes intelectuales formadas en la tradición de Sócrates, Platón y Aristóteles. Sin embargo, Pablo, con valentía, aprovechó la oportunidad para presentar su mensaje de una manera que conectara con sus oyentes. Se dirigió a los atenienses con un tono respetuoso y persuasivo: hombres de Atenas, percibo que en todo sois muy religiosos, pues mientras pasaba y observaba vuestros objetos de adoración, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Con esta introducción, Pablo capturó su atención. Usó el altar al Dios desconocido como un puente para hablarles del único Dios verdadero, el creador de todo lo que existe. Les explicó que este Dios no habitaba en templos hechos por manos humanas, ni dependía de los sacrificios de los hombres, pues Él mismo da vida y sustento a todo ser viviente. Además, Pablo apeló a la filosofía griega, citando a los poetas Arato y Epiménides: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como también algunos de vuestros poetas han dicho: porque somos linaje suyo. Este enfoque inteligente conectó con su audiencia, mostrándoles que el Dios que Pablo predicaba no era tan ajeno como parecía. Sin embargo, su discurso estaba a punto de tomar un giro que desafiaba sus ideas fundamentales sobre la vida, la muerte y la eternidad. Tras captar la atención de los atenienses en el Areópago, Pablo comenzó a desmantelar sus ideas sobre la divinidad y la idolatría. Les explicó que el Dios verdadero no podía representarse mediante imágenes talladas en oro, plata o piedra, como las que abundaban en Atenas.
Con firmeza afirmó: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, obra de arte y diseño humano. Esta declaración era radical, ya que desafiaba la esencia misma de la cultura griega, donde los dioses olímpicos eran venerados mediante esculturas y templos magníficos. Pablo no temía enfrentarse a las creencias profundamente arraigadas de su audiencia. A continuación, les habló del propósito de la humanidad. Dios hizo de un solo hombre todas las naciones para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado los tiempos señalados y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo presentó un Dios personal y cercano, muy distinto a las deidades distantes y caprichosas del panteón griego. Les mostró que el Creador había diseñado todo con un propósito, que las personas lo buscaran y lo conocieran. Finalmente, Pablo lanzó un llamado al arrepentimiento. En tiempos pasados, Dios pasó por alto la ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado, y de esto ha dado prueba a todos al resucitarlo de entre los muertos. Cuando mencionó la resurrección de Jesús, Pablo tocó un tema que dividió profundamente a su audiencia. Algunos comenzaron a burlarse, considerando la idea de la resurrección como absurda, mientras que otros quedaron intrigados y pidieron escuchar más. El mensaje de Pablo había encendido un debate que iba más allá de las filosofías de su tiempo. Cuando Pablo mencionó la resurrección de Jesús, su audiencia en el Areópago quedó desconcertada. Para los filósofos griegos, especialmente los epicúreos y estoicos, la idea de que alguien pudiera resucitar de entre los muertos desafiaba no solo la lógica, sino también las creencias fundamentales de su cultura. Los epicúreos, que creían en una existencia centrada en el placer y la ausencia de dolor, consideraban la muerte como el final absoluto. La noción de una resurrección física no encajaba en su visión del mundo. Los estoicos, enfocados en el control racional y la armonía con la naturaleza, tampoco veían espacio para la idea de una vida después de la muerte. Mientras Pablo hablaba, las reacciones comenzaron a dividirse. Los burladores. Algunos se rieron abiertamente, despreciando la idea de la resurrección como un concepto absurdo. Lo llamaron charlatán y lo desestimaron como alguien que hablaba de cosas irrelevantes. Los interesados, otros, aunque confundidos, sintieron curiosidad por el mensaje de Pablo. Dijeron: «Te oiremos hablar de esto otra vez». Pablo, a pesar de las burlas, permaneció sereno. Sabía que el mensaje del Evangelio era profundamente contracultural y que no todos lo aceptarían. Sin embargo, no había ido a Atenas para complacer a los filósofos, sino para dar testimonio de la verdad. A medida que la discusión concluía, algunas personas comenzaron a dispersarse. Sin embargo, un pequeño grupo de hombres y mujeres permaneció cerca de Pablo, interesados en saber más sobre el Dios que él predicaba. Entre ellos estaba Dionisio el Areopagita, un miembro influyente del Consejo del Areópago, y una mujer llamada Damaris, junto con otros pocos. Estas personas creyeron y decidieron seguir el mensaje de Pablo, marcando el inicio de una comunidad cristiana en Atenas. Con este pequeño grupo de seguidores, Pablo dejó Atenas para continuar su misión en otra ciudad clave de Grecia, Corinto. Tras su experiencia en Atenas, Pablo se dirigió a Corinto, una ciudad vibrante y diversa, conocida por su comercio, multiculturalidad y, lamentablemente, su reputación de inmoralidad. Corinto era un importante puerto comercial y una de las ciudades más influyentes de Grecia,
pero también estaba marcada por prácticas religiosas que incluían la idolatría y ritos asociados a templos paganos, como el del dios Apolo y la diosa Afrodita. A diferencia de Atenas, donde Pablo interactuó principalmente con filósofos, Corinto ofrecía una audiencia más variada: comerciantes, esclavos, extranjeros y personas comunes. Esto permitió a Pablo adaptarse y centrarse en un mensaje más práctico y accesible. Al llegar, Pablo conoció a una pareja de judíos llamados Priscila y Aquila, quienes, como él, eran fabricantes de tiendas. Habían llegado a Corinto después de haber sido expulsados de Roma por un decreto del emperador Claudio, que ordenaba la salida de los judíos de la ciudad. Pablo se unió a ellos, no solo trabajando juntos en su oficio, sino también compartiendo su fe y fortaleciendo la comunidad cristiana naciente. La conexión con Priscila y Aquila resultaría clave para el ministerio de Pablo, ya que la pareja se convertiría en colaboradores leales en la misión de extender el Evangelio. Fiel a su costumbre, Pablo comenzó a predicar en la sinagoga local, tratando de persuadir tanto a los judíos como a los gentiles temerosos de Dios. Semana tras semana les hablaba acerca de Jesús como el Mesías prometido en las Escrituras, pero enfrentó una fuerte oposición de algunos judíos que rechazaban su mensaje. Cuando los líderes de la sinagoga lo rechazaron abiertamente, Pablo hizo una declaración firme: «Desde ahora iré a los gentiles». Con esto, Pablo centró sus esfuerzos en alcanzar a las personas no judías de Corinto. Se trasladó a la casa de un hombre llamado Justo, un gentil que adoraba a Dios, cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Sorprendentemente, incluso Crispo, el principal dirigente de la sinagoga, creyó en el mensaje de Pablo junto con toda su familia. En poco tiempo, muchas personas en Corinto, tanto judíos como gentiles, comenzaron a aceptar el mensaje de Pablo y a bautizarse, lo que marcó el inicio de una iglesia floreciente en esta ciudad llena de desafíos. A pesar de las conversiones iniciales y el crecimiento de la iglesia, Pablo enfrentó una fuerte oposición en Corinto, especialmente por parte de algunos judíos que se resistían a su mensaje. Estos conflictos pusieron a prueba la fe del apóstol, pero también lo llevaron a depender más del Señor para seguir adelante. En medio de estas dificultades, Pablo tuvo una visión durante la noche en la que el Señor le habló con palabras de ánimo: «No temas, sigue hablando y no te calles, porque yo estoy contigo, y nadie te hará daño, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad». Estas palabras fortalecieron a Pablo y le dieron la certeza de que su misión en Corinto era respaldada por Dios. Con renovada confianza, permaneció en la ciudad durante 1 año y medio, enseñando la palabra de Dios y estableciendo una base sólida para la iglesia local. A medida que la iglesia crecía, los líderes judíos, cada vez más molestos por la predicación de Pablo, decidieron llevarlo ante Galión, el procónsul romano de Acaya. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente para que adore a Dios de manera contraria a la ley. Sin embargo, Galión, un gobernante pragmático, se negó a involucrarse en lo que consideraba un asunto religioso interno entre los judíos. Dijo: «Si se tratara de un crimen o de un acto inmoral, con razón os atendería, pero como es cuestión de palabras, nombres y vuestra propia ley, resolvedlo vosotros mismos». Con esta respuesta, Galión desestimó el caso y rechazó intervenir, lo que estableció un precedente importante para la libertad de predicación en la región. Los acusadores, frustrados, se volvieron contra Sóstenes, un líder de la sinagoga que probablemente simpatizaba con Pablo, y lo golpearon delante del tribunal. Este evento reforzó la posición de Pablo y permitió que continuara su ministerio sin interrupciones significativas. Durante su estancia, Pablo no solo predicó, sino que también instruyó profundamente a los nuevos creyentes,
ayudándolos a comprender cómo vivir de acuerdo con los principios del Evangelio en una ciudad culturalmente compleja como Corinto. Priscila y Aquila se convirtieron en colaboradores clave en este período, ayudando a Pablo a discipular a los nuevos creyentes y fortaleciendo la estructura de la iglesia naciente. Después de pasar 1 año y medio en Corinto, consolidando la iglesia, Pablo se preparó para continuar su misión en otras regiones. Antes de partir, dejó a Priscila y Aquila a cargo de la comunidad cristiana, confiando en su madurez espiritual y en su capacidad para guiar a los nuevos creyentes. Pablo, acompañado por Priscila y Aquila, viajó hacia Éfeso, otra ciudad importante en la región. Allí, Pablo predicó brevemente en la sinagoga, pero no permaneció mucho tiempo. Prometió regresar si Dios se lo permitía y dejó a Priscila y Aquila en Éfeso para continuar el ministerio. Durante la estancia de Priscila y Aquila en Éfeso, conocieron a Apolos, un judío elocuente y bien instruido en las Escrituras que había llegado desde Alejandría. Apolos era un predicador apasionado, pero su comprensión del mensaje cristiano estaba incompleta, ya que solo conocía el bautismo de Juan. Reconociendo su potencial, Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Gracias a su instrucción, Apolos se convirtió en un defensor poderoso del Evangelio, ayudando a fortalecer la iglesia en Éfeso y más allá. Mientras tanto, Pablo continuaba su viaje, visitando las iglesias que había fundado y fortaleciendo a los creyentes. Desde Éfeso, Apolos viajó a Corinto, donde su predicación ayudó a consolidar la comunidad que Pablo había iniciado. Aunque algunos creyentes comenzaron a dividirse en facciones, algunos diciendo, "Yo soy de Pablo", y otros, "Yo soy de Apolos", Pablo dejó claro en sus cartas que ambos trabajaban juntos como siervos de Dios. "Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios". La labor de Pablo en Corinto y su colaboración con líderes como Priscila, Aquila y Apolos marcaron un hito en la expansión del cristianismo en Grecia. Aunque enfrentaron persecuciones y desafíos culturales, lograron establecer comunidades cristianas que perduraron y florecieron en medio de una sociedad profundamente influenciada por la filosofía y la idolatría. Pablo sabía que su misión en Grecia estaba lejos de terminar. Su corazón seguía enfocado en llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones, enfrentando cada nuevo desafío con fe y determinación. Tras su fructífero ministerio en Corinto, Éfeso y otros lugares, Pablo sintió que era el momento de regresar a Jerusalén. La misión en Grecia había sido un éxito notable, pero la obra del Evangelio debía continuar en otras regiones, y Pablo sabía que su llamado no podía detenerse allí. Antes de partir de Corinto, Pablo viajó por Macedonia, una región clave en su ministerio, y visitó algunas de las iglesias que había fundado, fortaleciendo a los creyentes y animándolos a mantenerse firmes en su fe. Luego, continuó su viaje hacia Asia Menor, predicando y ofreciendo apoyo a las comunidades cristianas que ya se habían establecido. En este tiempo, Pablo experimentó algunas dificultades personales y persecuciones, pero su fe no vaciló. Su objetivo era seguir extendiendo el mensaje de Cristo a nuevos lugares, sabiendo que el trabajo que realizaba no siempre sería fácil ni popular. En su paso por Éfeso, Pablo reunió a los ancianos de la iglesia y les dio un discurso emotivo, sabiendo que probablemente no los volvería a ver. Les recordó que su ministerio había sido fiel y desinteresado y que su responsabilidad era seguir predicando la palabra con valentía y sin miedo a las dificultades. Les dijo, "Yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
A pesar de estas advertencias, Pablo también los animó a confiar en Dios, quien sería el que los sostendría en todo momento. Con el corazón lleno de amor y compromiso por las iglesias que había establecido, Pablo tomó la decisión de regresar a Jerusalén para cumplir con una misión importante. Sabía que en Jerusalén le esperaban dificultades y posiblemente persecución. A pesar de las advertencias de algunos amigos y profetas que le dijeron que no debía ir, Pablo insistió en que no podía evitarlo. No solo estoy dispuesto a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Este espíritu de valentía y determinación reflejaba la profunda pasión de Pablo por llevar el Evangelio incluso en medio del peligro. Pablo, decidido a cumplir con su misión, regresó a Jerusalén, a pesar de las advertencias sobre el peligro que le esperaba. Su llegada a la ciudad no fue bien recibida por todos, ya que algunos de los líderes judíos veían su influencia sobre los gentiles como una amenaza al orden establecido. Sin embargo, Pablo seguía con la firme convicción de que debía enfrentar lo que viniera para continuar su ministerio. Poco después de su llegada a Jerusalén, Pablo fue arrestado tras ser falsamente acusado de profanar el templo. Un grupo de judíos que lo habían visto en la ciudad con un gentil llamado Trófimo lo acusó de llevarlo al área del templo donde los gentiles no estaban permitidos. Esto provocó un alboroto en la ciudad y la multitud comenzó a golpear a Pablo, decidido a matarlo. La situación se intensificó cuando los romanos, a través de su comandante, intervinieron para evitar una posible matanza. Fueron capaces de arrestar a Pablo y, al llevarlo ante el tribunal, se dieron cuenta de que no había pruebas que lo acusaran de un crimen grave. Pablo fue llevado ante el Sanedrín, el Consejo Supremo Judío, para responder a las acusaciones. Durante su defensa, Pablo utilizó su conocimiento de las Escrituras y la ley judía para señalar que era un fariseo y que su fe en Jesús como el Mesías no contradecía las enseñanzas de los profetas. Su declaración provocó una división entre los fariseos y los saduceos del Sanedrín, ya que los fariseos aceptaban la resurrección, mientras que los saduceos no. A pesar de este apoyo parcial de los fariseos, la situación se tornó peligrosa cuando un grupo de más de 40 hombres juraron no comer ni beber hasta que mataran a Pablo. Esto obligó a los soldados romanos a trasladar a Pablo bajo fuerte custodia hacia Cesarea, donde el gobernador Félix lo escucharía. Pablo fue llevado ante el gobernador Félix, quien, aunque no encontraba pruebas claras de culpabilidad, decidió mantener a Pablo encarcelado debido a la presión de los líderes judíos. Durante el tiempo de su encarcelamiento, Pablo aprovechó la oportunidad para predicar a Félix y a su esposa Drusila, quien era judía. Félix, aunque interesado en el mensaje de Pablo, se mostró indeciso y pospuso su decisión. Su actitud, sin embargo, reflejó una ambigüedad que no solo marcó su vida política, sino también la de Pablo, quien, sabiendo que su destino estaba en manos de Dios, no dejó de predicar en cada oportunidad. Después de 2 años de espera, Pablo apeló a César como ciudadano romano para ser juzgado en Roma, sabiendo que así garantizaría una audiencia imparcial y con la posibilidad de continuar su ministerio. Félix, aunque deseaba complacer a los judíos, no podía negarle a Pablo este derecho. Así comenzó un largo viaje hacia Roma, el destino final de Pablo. El viaje de Pablo hacia Roma fue una travesía llena de desafíos, pero también de momentos decisivos que marcaron su vida y su ministerio. Bajo custodia romana, Pablo fue embarcado en un barco que lo llevaría hacia el oeste, hacia Italia. Durante el trayecto, el barco sufrió una tormenta violenta que amenazó con hundirlo, pero Pablo, confiado en la protección de Dios, tranquilizó a los demás pasajeros y les aseguró que ningún alma se perdería. Durante la tempestad,
Los marineros intentaron todo para salvar el barco, pero la situación empeoró y finalmente el barco se estrelló contra una isla llamada Melita, hoy conocida como Malta. A pesar de las difíciles circunstancias, todos los que iban a bordo, incluidos los prisioneros, sobrevivieron. Fue un milagro evidente que Pablo interpretó como una muestra del favor divino. Mientras estaban en la isla, Pablo sanó a Publio, el jefe de la isla, quien estaba gravemente enfermo. Este acto de sanación resultó en la conversión de muchos de los isleños, quienes le trajeron a sus enfermos para que fueran sanados. La misión de Pablo continuó, incluso en el exilio. Finalmente, después de meses de viajes y dificultades, Pablo llegó a Roma, donde fue custodiado en prisión domiciliaria. A pesar de estar bajo arresto, Pablo nunca dejó de predicar el Evangelio. Recibió a todos los que querían escuchar su mensaje y durante 2 años dio testimonio de Jesús, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad. Muchos romanos, tanto judíos como gentiles, escucharon su mensaje y creyeron en Cristo. Pablo, a pesar de su encarcelamiento, se mantenía firme en su misión. Sus cartas, muchas de las cuales fueron escritas durante su tiempo en prisión, llegaron a ser fundamentales en la expansión del cristianismo y en la formación teológica de la iglesia primitiva. A lo largo de su vida, Pablo fue un incansable defensor del Evangelio y un ejemplo de fe, dedicación y valentía. Aunque el Nuevo Testamento no describe detalladamente el fin de la vida de Pablo, la tradición cristiana sostiene que fue martirizado en Roma durante las persecuciones de Nerón. Sin embargo, su legado perdura y su influencia sigue viva a través de las iglesias que fundó y las cartas que escribió. Pablo, un hombre que comenzó como perseguidor de cristianos, terminó siendo uno de los apóstoles más influyentes, llevando el mensaje de Cristo desde las ciudades más importantes del mundo antiguo hasta las regiones más remotas. Si te ha gustado esta serie sobre Pablo y su misión en Grecia, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes y detalles sobre la vida de los grandes personajes bíblicos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Nos vemos en el próximo episodio.